Pablo era un hombre valiente, era un hombre decidido y trabajador, que tenía clara, más o menos clara, su misión. Sabía que Jesús lo había enviado a los gentiles y además Jesús lo va guiando, el Espíritu le pone un freno y cuando no, pues lo impulsa. Y además las propias circunstancias le van mostrando a Pablo dónde tiene que sembrar semilla. Ya vemos que las semillas que siembra en la sinagoga dan poco fruto, pero las semillas que siembra en el campo gentil prosperan. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros corazones e impúlsanos a seguir los pasos de Jesús cada día de nuestra vida. Así sea. Pues siguiendo los pasos de Jesús, hoy vamos a seguir los pasos de San Pablo, el segundo viaje de Pablo. Y vamos a situarnos un poquito donde estábamos el otro día, cómo empieza todo. Estamos en Antioquía de Siria. Vemos que Pablo y Bernabé han regresado de Jerusalén con esa carta tan importante de los apóstoles sobre lo que deben hacer los gentiles que quieren seguir a Jesús. Bueno, entonces Pablo, recordáis, decide hacer una visita a todas estas comunidades de Asia Menor donde han fundado grupos de cristianos. Y propone a Bernabé, salgamos a visitar a nuestros hermanos de Asia Menor y a llevarles la carta de Jerusalén para que todos sepan lo que tienen que hacer. Y Bernabé, estupendo, adelante, vámonos. Y vuelve a proponer Bernabé que se lleven a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y recordáis que entonces se produce esa tensión tan fuerte entre Pablo y Bernabé. No se ponen de acuerdo, se separan porque Bernabé quiere llevarse a Marcos y Pablo no quiere, se niega rotundamente. Dice, como Marcos nos abandonó allá en Chipre, pues ahora que no nos acompañe. Bueno, no se entienden, no hay manera y se separan. Y ya vimos que Bernabé y Marcos zarpan rumbo a Chipre, donde continuarán su evangelización allá. Y Pablo, ¿a quién escoge como compañero de camino? Pues a un judío de Jerusalén que había venido con ellos después del concilio, que es Silas. Silas, que también tiene doble ciudadanía, judía, Silas, y romana. Su nombre romano es Silvano. En las cartas de Pablo aparece varias veces Silas. Bueno, pues Pablo tiene nuevo compañero. Ya son dos, ya son comunidad, ya son un equipo y decide ir también a volver a visitar a estas comunidades de Asia Menor. Esta vez no va en barco, sino que desde Antioquía de Siria, que está aquí, pues atraviesan las puertas cilicias, unos desfiladeros de montañas para llegar a los montes Tauro y pasarán a visitar todas estas comunidades, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, y reafirmar a sus hermanos, ver cómo van las cosas y sobre todo llevarles la carta de Jerusalén. Bueno, pues así lo hacen, emprenden el camino y van visitando a las comunidades. La primera parte del viaje es estupenda. Fijaros que la evangelización de los primeros años de la Iglesia, ¿cómo se hace? Son redes de comunidades. ¿Y quiénes viven en esas comunidades? Familias, amigos, personas acogedoras. La Iglesia nace así, como una red de amistad grande que se va extendiendo. Y Pablo, como buen pastor, quiere visitarlas ¿para qué? Porque ya no solo basta con fundar una comunidad y mira, allá os dejo, no, os voy a visitar, cuida de ellas, voy a ver cómo van las cosas, os voy a reafirmar, os voy a dar consejo, os voy a animar. Y esto es lo que hacen Pablo y Silas. A su paso por Listra, ¿recordáis quién vivía en Listra? En Listra vivían aquellas señoras, Loida, Eunice, que eran judías. Eunice había estado casada con un romano o con un griego, con un gentil, y tenían un hijo, el joven Timoteo.
Bueno, pues Timoteo ya ha crecido, ha madurado, es aquel joven que estaba tan entusiasmado con Pablo y Bernabé. Pues Pablo decide llevarse a Timoteo. Le propone que los acompañe en su viaje. Y aquí lo tenemos, ¿recordáis? El muchacho Timoteo, y Timoteo, encantado, se une al grupo. Ya son 3, Pablo, Silas y Timoteo. Luego veremos quién es el otro. Bueno, pues Timoteo se une a la expedición. Pero aquí Pablo decide una cosa. Dice: Timoteo, tú eres hijo de pagano y de judía, y ahora vamos a visitar pues, más comunidades donde hay judíos. Y a Pablo se le ocurre que Timoteo debe circuncidarse. ¿Por qué? En el libro de los Hechos dice: lo hace en atención a nuestros hermanos judíos. Pero ¿Pablo tenía que pedirle eso a Timoteo? ¿Qué habían decidido Santiago y los apóstoles en Jerusalén? No hace falta circuncidarse. Los gentiles no tienen que circuncidarse, y Timoteo es medio, es medio gentil, pero es medio judío. No tenía ninguna necesidad. ¿Lo hace Pablo para agradar a los judíos, para congraciarse con ellos? El caso es que sin ninguna obligación hace que Timoteo se circuncide, y eso no era necesario. Timoteo es tan buen chico, tan buenazo, que accede, y eso que era adulto ya. La circuncisión cuando eres niño y no te enteras, pobrecitos niños, pues mira, se acata. Pero Timoteo accede a circuncidarse y lo hace, se fía de Pablo. Aunque Pablo pueda no estar acertado del todo en esta decisión, Timoteo se fía y se hace circuncidar. Porque el plan de Pablo es, bueno, tenemos una misión aquí, tenemos que predicar el Evangelio entre los gentiles, pero yo no me olvido de nuestros hermanos judíos. Y claro, de cara a los judíos, pues no quiero escandalizarles. Y por eso decide circuncidar a Timoteo. Pero vamos a ver que el plan de Pablo no le va a salir tan bien como espera. Si lo que esperaba era agradar a los judíos, su táctica no va a resultar. Bueno, el caso es que Pablo, Silas y Timoteo emprenden el camino. Y entonces ocurre algo. Empiezan a recorrer esta región de aquí, del centro de lo que hoy es Turquía, Frigia, Bitinia, Misia. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? Dice una cosa muy curiosa. El Espíritu Santo les impidió seguir por ahí, les frenó. ¿Y qué cosa es esta que el Espíritu Santo ponga un freno? Porque normalmente cuando pensamos en el Espíritu Santo, ¿qué pensamos? En un viento impetuoso que empuja, que impulsa, que inspira, pero no se nos ocurre pensar que el Espíritu Santo bloquee, barre, frene. ¿Cómo se da este freno? ¿Cómo sucede esto? Lucas no lo explica, pero imaginamos que durante el viaje debieron suceder cosas, obstáculos, problemas, impedimentos, dificultades que les hicieron ver a Pablo y a Silas que no tenían que seguir por ahí, que no podían seguir por aquí, por Asia Menor, que tenían que cambiar de rumbo. El Espíritu los está guiando, porque recordad, la misión de Pablo era ir a los gentiles, y Pablo de momento está yendo a comunidades que ya ha fundado, pero sigue con su idea de ir a los judíos, a convertir a sus hermanos judíos. Bueno, el caso es que cuando ya se están acercando a las costas, en la región de Troas, donde estuvo la antigua Troya, en el Bósforo, enfrente de donde está Estambul, bueno, pues cuando llegan a esa zona, se nos dice que Pablo tiene un sueño. Y en ese sueño se le aparece un hombre, un griego, que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo se despierta, comenta el sueño con sus compañeros y entienden que esa visión es un mensaje de Jesús o del Espíritu Santo que les dice: crucemos el mar y vayamos a Macedonia, que es esta región al norte de Grecia. Tierra gentil, tierra pagana. Bueno, a partir de este momento, si os fijáis, coged un lápiz y subrayad los que tengáis curiosidad, en el libro de los Hechos aparece el nosotros, la expresión nosotros. El autor empieza a decir: nosotros
le dijimos a Pablo, sí, adelante, vayamos a tierra de los gentiles. ¿Qué significa ese nosotros? ¿Quién escribe este libro? Lucas. Por tanto, si dice nosotros, representa que Lucas está ahí. En algún momento del viaje, Lucas se les ha unido. Ya explicamos que Lucas posiblemente era de Antioquía de Pisidia. ¿Dónde se les une? ¿En Antioquía? ¿En otro lugar? Tampoco lo sabemos exactamente, pero el caso es que a partir del capítulo 16, en los Hechos aparece el nosotros. Ahora, cosa curiosa, no siempre aparece el nosotros. Entonces, ¿Lucas está con ellos o no? ¿Está siempre con ellos? ¿Está a ratos? ¿Qué está pasando aquí? Los biblistas que han estudiado esto con mucha atención dicen, bueno, puede ser una forma de decir nosotros, la comunidad, los cristianos, o puede ser que realmente cuando Lucas escribe nosotros es que él está allí, en primera persona. Bueno, el doctor Rius Camps y estos biblistas que están estudiando el Códice Bézar tan a fondo han descubierto algo interesante. Cada vez que aparece el nosotros, es en algún momento en el que Pablo está a punto de desviarse de su camino, de despistarse un poquito de su misión principal, que es ir a los gentiles. Y cada vez que Pablo está a punto de despistarse un poco, aparece el nosotros, como si ese nosotros fuera un recordatorio de la comunidad, del Espíritu Santo, que le dice, Pablo, por aquí, como una guía, ¿vale? Y eso no falla en todo el libro de los Hechos. Cuando Pablo está a punto de despistarse un poquito, el nosotros aparece, acompañándolo, guiándolo, aconsejándolo, diciéndole sí, reafirmándolo. Bueno, pues aquí aparece el nosotros. Y se supone pues, que Lucas también está con ellos, porque Lucas escribe de una manera como si realmente hubiera visto muchas de las cosas que van a ocurrir. Vale, pues en la voz del sueño le dice a Pablo, a Macedonia. Pues a Macedonia van, se embarcan en Troas, cogen un barco y se van directos hacia Neápolis, que es el gran puerto de Macedonia. Bueno, desembarcan en tierra gentil. ¿Y de Neápolis dónde van? Pues van a una gran ciudad de Macedonia que es Filipos. Filipos. Esta ciudad es una de las más importantes de la región, muy comercial, es una ciudad totalmente pagana. Quizás hay algunos judíos, como siempre, comerciando, prosélitos, simpatizantes del judaísmo, pero ¿qué pasa en Filipos? Pues que allí no hay sinagoga. Pablo ya no puede ir a predicar a una sinagoga, porque no hay sinagoga, no hay una comunidad cohesionada de judíos. Así que ya están en campo gentil. Bueno, ¿qué hacen en Filipos Pablo y sus compañeros? Pues buscan a alguien de su pueblo, o al menos simpatizante que conozca a los judíos, y buscan pues algún lugar donde la gente se reúna a rezar. Y les dicen, mirad, allí al lado del río, a las afueras de la ciudad, hay como un jardín, un lugar con árboles, donde cada día o cada semana van un grupo de mujeres a rezar. Un grupo de señoras se reúnen a rezar. Hay amigos, donde haya un grupo de mujeres que rezan, que se aparte el mundo. Eso tiene una fuerza tremenda. ¿Sabéis lo que es un grupo de señoras sensibles, espirituales, que se reúnen a rezar? Bueno, pues Pablo, Silas y Timoteo dicen, vamos allá, vamos a conocer a estas señoras, a ver quiénes son estas damas devotas. Y van a ese jardín o a ese parque junto al río y allá pues se encuentran a estas mujeres que están rezando. Estas mujeres los ven llegar, los ven así con aspecto pues como de profetas, de predicadores, de hombres de Dios, ¿no? Y bueno, pues los escuchan y Pablo empieza a hablar para ellas. ¿Qué les dice Pablo? Pues suponemos que Pablo les habla de Dios, les habla de la salvación, les habla de Jesús. Las mujeres lo escuchan con mucho interés. Las mujeres, todas lo sabéis, aquí somos mayoría de mujeres, tienen una sensibilidad especial para estas cosas. Y hay una mujer especialmente que es muy bonita la frase, dice,
el Espíritu le abrió el corazón, se le abrió el corazón a las enseñanzas de Pablo. Esta mujer es Lidia. Lidia, ¿quién es esta Lidia? Esta Lidia es una empresaria, es una mujer que dice el libro de los Hechos que venía de la región del Ponto, el norte de Asia Menor. Lidia es comerciante en tejidos de púrpura. La púrpura, sabéis que era un tinte que se fabricaba con pechinas de un caracol y era un tinte carísimo, era una de las materias más caras y más valiosas de la antigüedad. Con ese caracol molido se fabricaba el tinte y se teñían las ropas, las sedas, los tejidos. Y la púrpura era como un lila muy vivo, bueno, era un color maravilloso. En la antigüedad solo los reyes, los sacerdotes y la gente muy rica llevaban tejidos de púrpura. Esta señora, pues como os podéis imaginar, trabajaba en un negocio de lujo. Debía tener dinero y economía y era una mujer inteligente, avispada, habituada a tratar con toda clase de personas, con lo cual a Lidia cualquier charlatanería y cualquier rollo no la convencía. Si a Lidia la convenció Pablo es que allí percibió algo muy auténtico y muy bueno. Bueno, pues se le abre el corazón a Lidia y escucha a Pablo y dice, bueno, yo quiero bautizarme, yo quiero abrazar la fe en Jesús, quiero ser una cristiana. Yo, y no solo yo, sino yo y toda mi casa. Mi casa es mi familia, mis hijos, mis criados, toda la gente que depende de mí, todo el personal de mi casa y de mi empresa. Y bueno, pues sí, así es. Pablo, Silas y Timoteo van a su casa, se bautizan todos, les enseñan más, los catequizan, y entonces Lidia está tan contenta que dice, ahora nada de ir por ahí y de buscar alojamiento en cualquier sitio, os quedáis en mi casa. Mi casa es vuestra casa, aquí estaréis alojados y aquí tendréis todo lo que necesitéis, no os faltará de nada. Qué maravilla, ¿verdad?, encontrar una anfitriona tan hospitalaria. Mirad, los biblistas dicen que Lidia es la primera cristiana europea. Es así, la primera mujer de Europa, no judía, no asiática, que se convierte al cristianismo. Señoras, es nuestra patrona, de alguna manera. Y es una mujer rica, culta, emprendedora, inteligente. Es una mujer fuerte. Es una mujer modélica en muchos sentidos. Y les hace quedarse en su casa. Y dice Lucas, una cosa muy curiosa, nos obligó a estarnos allí, nos obligó, casi a la fuerza. ¿Por qué dice esto? Pues mirad, Lidia trataba con púrpura. La púrpura viene de un caracol. Para los judíos, ese tipo de animalitos, de mariscos y moluscos, eran animales impuros. Pablo, Silas y Timoteo se metían en casa de una mujer que trabajaba con una materia totalmente impura, así que tuvieron que desprenderse de ese prejuicio. Ya hemos visto con Pedro que todo eso de la pureza y la impureza ritual no tiene sentido, pero Pablo y Silas todavía estaban muy agarrados a las costumbres judías. Pues bueno, se alojaron en casa de una mujer que trataba con una sustancia impura. Se les acabó el prejuicio. Bueno, en casa de Lidia, pues ¿qué hicieron Pablo y Silas y Timoteo? Bueno, cada semana pues salían al parque, al jardín, a predicar y anunciar el Evangelio, y cada vez más gente se les iba uniendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues cada día que van al parque a predicar, pasaban por delante de una casa donde vivían unos señores que tenían una esclava. Esta esclava no era una chica cualquiera, tenía un espíritu de adivinación, dice el libro de los Hechos. Estaba poseída por un espíritu, poseída por un mal espíritu, buen espíritu. El caso es que ese espíritu que la poseía le daba dotes de adivina. ¿Y qué pasa? Que la gente de la ciudad de Filipos, gente pagana, gente muy creyente en la magia, iban a la chica a que les leyera la fortuna y les adivinara el futuro. Oye, y voy a hacer un viaje, me irá bien esto, me irá bien el negocio, me voy a casar, me irá bien. Ya sabéis lo que es un negocio, la adivinación, lo era antes y lo es hoy.
Bueno, pues los dueños de esta esclava se forraban literalmente de dinero utilizando las dotes de adivinación de la chica. Bueno, pues esta esclava, cada vez que veía pasar a Pablo, a Silas y a Timoteo y a Lucas por delante de su casa, el espíritu la poseía y salía corriendo a la calle gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos traen la salvación, nos traen la salvación». ¿Qué estaba diciendo esta chica? ¿Estaba diciendo algo falso? ¿Algo malo? Estaba haciendo de profetisa, sin querer, porque el espíritu la poseía. ¿Recordáis lo que pasaba cuando Jesús iba de pueblo en pueblo curando a la gente? Que los espíritus inmundos le salían al paso y lo reconocían. Los espíritus reconocen la presencia divina. Bueno, pues el espíritu que tenía esta chica percibía algo de Dios en estos hombres. Claro, la pobre chica no controlaba. Los dueños de la chica estaban muy preocupados, pero Pablo, Silas y los demás estaban también pensando: ¿qué pasa con esta chica, no? ¿Qué dice? Y un día Pablo se enfadó, se enfureció mucho, harto, se planta delante de la chica y dice: «Espíritu, sal de ella, lárgate ya». Y el espíritu la abandonó. Pablo exorcizó a la esclava, como lo había hecho Jesús. El espíritu la abandona y la joven se queda tranquila. Pero ¡ay! Se le va el espíritu, se le van las dotes de adivinación. Adiós al negocio de los dueños. Pues claro, los dueños de la esclava se enojan muchísimo, porque han perdido su fuente de ingresos. ¿Y qué hacen? Pues van a las autoridades de Filipos, a los magistrados de la ciudad, y denuncian a Pablo y a sus compañeros. Y dicen: estos hombres están predicando una doctrina extraña, una doctrina rara, y además están promoviendo el desorden público. Claro, los magistrados, cuando oyen desorden público, se les afilan las orejas y dicen: no, no, si estos hombres están generando un problema en la ciudad, pues vamos a detenerlos. ¿Y qué hacen? Pues envían unos guardias, apresan a Pablo y a Silas, a los otros se ve que no los cogen, o quizás la denuncia iba directa a Pablo, que es el autor del exorcismo. Pues apresaron a Pablo y a Silas, les infligieron un castigo ejemplar, que es azotes, los azotaron a base de bien, y después a la cárcel. Azotados, heridos, magullados, los meten en una celda y los atan a un cepo. ¿Qué es un cepo? Pues un cepo es como una especie de yugo de buey, como unas argollas que te atan de pies, bueno, te sujetan los pies y las manos y no te puedes mover. Las manos a la pared, los pies. Entonces imaginaros la circunstancia. Estás herido, con sangre, dolorido y ni te puedes mover para ponerte cómodo. ¡Qué sufrimiento! Pablo y Silas allí en una oscura celda en la cárcel, rodeados de presos que gritan, maldicen, juran, protestan. ¡Qué panorama! Llega la noche. ¿Y qué pensáis que se les ocurre hacer a Pablo y a Silas, que están ahí los pobres, que ya no aguantan más? Bueno, pues se ponen a cantar. Se ponen a cantar salmos. Quien canta, su mal espanta, decimos nosotros. Se ponen a cantar salmos y muy posiblemente cantaban alguno de esos salmos que hablan de la liberación. Señor, tú nos salvas, Señor, tú nos liberas, tú nos libras de los enemigos. Señor, tú eres nuestra roca, nuestro refugio. Los presos, cuando oyen que esos dos hombres, que no saben muy bien por qué están en la cárcel, porque no son delincuentes, no han hecho nada aparentemente malo, los presos se quedan sobrecogidos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo están cantando? En medio de la noche, en medio del dolor, en medio de la cárcel, cánticos de liberación. Bueno, la canción es una oración muy poderosa, mucho. ¿Qué ocurre? Pues que un terremoto sacude la tierra. Se sacude la tierra, se mueven las paredes, las rocas se agitan. Grecia es una zona sísmica de muchos terremotos. Pero bueno, el Señor se vale de la naturaleza. Pues el terremoto sacude las paredes de la cárcel, los cepos se rompen, las cadenas caen, las puertas se abren
Y anda, estamos libres, los presos quedan sueltos. Quedan sueltos. El Señor ha obrado. ¿Qué pasa? Bueno, quedan sueltos y salen de las celdas. En ese momento el carcelero, el encargado de la custodia de la cárcel, que estaba en un garito afuera, pues sale después del temblor de tierra y ¿qué ve? Pues que las puertas de la cárcel están abiertas, que las cadenas están rotas y piensa, ¡ah, ay dioses! Los presos se han fugado, ahora vendrán mis superiores y bueno, pena de muerte o vergüenza o me echan y vivo en la miseria para el resto de mi vida. Coge el carcelero su daga y está dispuesto a suicidarse, a quitarse la vida. Pero antes me quito la vida que me la quiten otros. Pablo, que lo ve, sale corriendo y lo detiene. Para, hombre, para, no hagas esto, no hagas esto. Estamos todos aquí, nadie se ha escapado. No hay fugas, estamos todos aquí. El carcelero queda atónito. ¿Cómo es posible que no se hayan escapado los presos? Y que además este preso tan especial, Pablo, uno de esos hombres que no se sabe muy bien qué han hecho, pues esté ahí deteniéndolo para que no cometa suicidio. Bueno, el carcelero llama a los guardias, entre todos vuelven a meter a los prisioneros en sus celdas, pero a Pablo y a Silas no los mete en la celda, no los vuelve a atar en el cepo, porque ve que estos hombres que estaban cantando, que han hecho de malo y que están ahí con una serenidad, le han salvado la vida. Le han salvado la vida, le han impedido que se suicidara. Bueno, este carcelero viene de una cultura, la cultura pagana, griega, romana. En el mundo griego y romano, la vida no tenía el valor que tiene para nosotros. Si tú caías en deshonra o en la pobreza, más te valía morir. No había una esperanza en un arrepentimiento, en una redención, en una salvación. Entonces, bueno, en según qué circunstancias, pues la gente se quitaba la vida y muchas personas se suicidaban en Grecia y en Roma cuando encontraban una situación desesperada sin salida. Nosotros hoy pensamos, prefiero ser pobre y vivo que no matarme, pero en aquella época perder el honor era peor que perder la vida. Claro, el carcelero, que viene de esta cultura, pero que, como todo ser humano, valora la vida, y ve que a estos hombres le han salvado la vida, se agarra, percibe en ellos algo, y se agarra a esta esperanza, y les dice, escuchadme, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¡Ay! Pablo ve aquí su oportunidad, y le dice, escúchanos. El carcelero los invita a su casa, y en una noche, Pablo y Silas hacen catequesis express. En una catequesis rápida, en medianoche, le explican al carcelero pues, el mensaje de Jesús, le explican quién es Jesús, cómo Jesús nos salva y que en la vida siempre es posible arrepentirse, siempre es posible empezar de nuevo, que Jesús nos ofrece su salvación, una vida nueva, convertida. Bueno, el carcelero y su familia que están con él dicen, ahora nos bautizamos. Y sí, allá mismo cogen agua y se bautizan todos. Y no solo eso, sino que además, después del bautismo, el carcelero dice, bueno, ahora hay que celebrarlo. Y de madrugada organizan un buen desayuno, un banquete para celebrar la conversión y la salvación. Lucas tiene muchas escenas de este tipo, un banquete, una salvación. ¿Recordáis la historia de Zaqueo? Zaqueo el publicano, cuando invitó a Jesús. ¿Qué dijo Jesús después de hablar con Zaqueo? La salvación ha llegado a esta casa. La salvación llegó a la casa de Lidia. La salvación ha llegado a casa del carcelero. Y esta vez Lidia y el carcelero son dos gentiles, dos paganos. Ya no vienen del mundo judío. Son como Cornelio, el centurión. Pedro también fue a su casa. La salvación ha llegado a esta casa. Bueno, después de esto, claro, el carcelero pues dice, lo siento, pero tengo que volver a llevaros a la celda. Y ellos, sí, tú haz lo que tengas que hacer. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido en Filipos?
Claro, la ciudad está conmovida porque ha habido un terremoto durante la noche y la gente está asustada. Y en la antigüedad, cuando había un terremoto, pues bueno, la gente era muy religiosa y tendían a pensar, algún dios, alguna diosa está enfadado y nos envía un castigo. Los magistrados de la ciudad se preguntan si no habrá algún dios enojado porque metieron en la cárcel a 2 hombres que no eran culpables de nada. ¿No habremos cometido una injusticia? Bueno, cuando se enteran de lo que ha ocurrido en la cárcel, deciden enviar a sus guardias a la cárcel y con una orden. Coged a esos 2 hombres, los soltáis y muy discretamente, pues los dejáis marchar. Y ya está, sin que la gente se entere. Bueno, llegan los guardianes a la cárcel y dan la noticia a Pablo y a Silas. ¿Y qué creéis que dice Pablo entonces? ¿Lo habéis leído? Pues Pablo se planta, ¡ay!, herido en su dignidad. Dice, ahora, después de habernos cogido, cuando éramos inocentes, de habernos apaleado, de habernos atado en el cepo, ¿ahora nos queréis soltar así de amagatotis, no de estranquis? No. Silas y yo, que sepáis que somos ciudadanos romanos, nos habéis azotado injustamente, nos habéis metido en la cárcel. Ahora queremos que vosotros, las autoridades, vengáis aquí y oficialmente, en plena luz del día, nos saquéis de la cárcel y nos deis la libertad. ¿Qué es eso de hacerla a escondidas y de malas maneras? No, señor. Pablo está herido en su orgullo y reclama sus derechos y su dignidad. Y esto se entiende. Las autoridades, cuando oyen la respuesta de Pablo, pues aceptan y sí, les van a la cárcel y los sueltan. Y les dicen, reconocemos que hemos metido en la cárcel a 2 hombres inocentes, lo lamentamos mucho, marcharos, pero marcharos de esta ciudad porque estáis provocando conflictos. Pablo y Silas vuelven a reunirse con sus compañeros, se despiden del carcelero, van a casa de Lidia, se despiden de Lidia y de su familia y abandonan Filipos. ¿Qué podemos observar aquí? Pablo ha aprovechado una oportunidad de oro en la cárcel, convirtiendo al carcelero. Pero después ha reclamado sus derechos como ciudadano romano. Le ha podido el orgullo y ha perdido una oportunidad de oro, que era intentar convertir y anunciar el Evangelio a las autoridades de Filipo. De la misma manera que ante el Sergio Paulo en Chipre, que era el procónsul, anunció a Jesús, ¿por qué no ha querido hacerlo aquí en Filipos? Podría haberlo hecho quizás, podrían haberlo escuchado. Ha podido más su orgullito. Bueno, el caso es que abandonan Filipos, pero mirad, la comunidad de Filipos crece. Está el carcelero, una persona de clase modesta, un funcionario al servicio de la autoridad. Está Lidia, una mujer de clase alta, y toda su casa. Cuando Pablo escriba su carta a los filipenses, ¿recordáis que tiene una carta a los filipenses? Pablo nos va a hablar de una comunidad compacta, una comunidad solidaria, la única que voluntariamente siempre le ofrece ayuda económica. Una comunidad que le va a dar muchas alegrías. Es una comunidad a la que Pablo le va a tener un cariño especial toda su vida. La comunidad de Lidia y el carcelero. Fijaros también lo interesante que es que en este episodio de Filipos encontramos a personas de diferentes clases sociales, muy distintas. Lidia, la dama rica, la esclava pobre liberada del mal espíritu, quién sabe si con el tiempo se convirtió al cristianismo, y el carcelero, una persona de clase modesta. Bueno, esta es la experiencia de Filipos. Ya hemos visto una parte del recorrido de Pablo, ha saltado a Macedonia, ha estado en Filipos, pero de Filipos, como ya están acostumbrados, pues tienen que sacudirse las sandalias e ir a otra parte. ¿A dónde van? Pues van a la otra gran ciudad de Macedonia, que es la capital, Tesalónica. Tesalónica, ¿os suena la ciudad de Tesalónica? Tesalónica era una gran ciudad, aún más grande que Filipos. ¿Y qué pasa en Tesalónica? Pues que en Tesalónica sí hay comunidad de judíos.
y sí hay una sinagoga. ¿Qué creéis que es lo primero que hace Pablo? Y ahora me lo diréis vosotros, porque ya sabéis cuál es el modus operandi de Pablo. ¿Qué hace Pablo cuando llega a Tesalónica? A la sinagoga directo. Se va a la sinagoga a anunciar a Jesús. ¿Y qué pasa en Tesalónica? Pues que por mucho que Pablo lo intenta, va un sábado, va al sábado siguiente, va al otro sábado, 3 sábados. El 3 en la Biblia es totalidad. O sea, es ir y requete ir y rematar la tarea. Pues Pablo va 3 sábados a la sinagoga, algunos judíos quedan convencidos, otros no paran de discutirle, se oponen a él, pero no le escuchan. En cambio, ¿qué ocurre en Tesalónica? Pues que en Tesalónica, gente del mundo gentil pagano lo oyen, prosélitos que no son judíos, que se lo dicen unos a otros. ¿Y qué ocurre? Pues que entre el mundo gentil a Pablo lo escuchan y se convierten y se hacen bautizar unos cuantos gentiles, y dice el libro de los Hechos, y no pocas mujeres de las principales, las señoras, las damas, las esposas de los notables de Tesalónica, las señoras de la alta sociedad, podríamos decir hoy. Bueno, así que ya vemos que Pablo venga a insistir en ir a sus hermanos judíos, pero quienes realmente le hacen caso son los gentiles. Ahora bien, ha habido un ciudadano judío importante que se ha convertido al cristianismo, que es Jasón. Jasón era uno de los jefes de la sinagoga y este queda convencido, se convierte. Bueno, ¿qué hacen los demás judíos? Que están muy en contra de Pablo, Silas y todo lo que predican. Pues lo vuelven a denunciar ante las autoridades. Este hombre predica contra la ley, provoca disturbios, nos divide, no puede ser, están trastocando todo el mundo, están volviendo del revés nuestra religión, nuestras creencias. Y además, Jasón, uno de los nuestros, los acoge en su casa. Imaginaros. Bueno, entonces las autoridades dicen, bueno, pues traedme a esta gente a quienes denunciáis. Los cristianos de Tesalónica esconden a Pablo y a Silas y a los suyos. Entonces los judíos agarran a Jasón, al pobre Jasón, que ha sido tan hospitalario, y lo llevan ante las autoridades de la ciudad. ¿Y qué hacen? Pues bueno, lo arrastran, lo denuncian, pero claro, Jasón ante las autoridades dice, no, yo he acogido a estos hombres, ellos predican un mensaje, no son violentos, no generan disturbios. Bueno, además las autoridades, ¿qué pasa? Que se dan cuenta de que si detienen a Pablo y compañía, pues resulta que las esposas de la florinata de Tesalónica son cristianas y no quieren meterse con las altas esferas. Así que le dicen a Jasón, paga una fianza, paga una multa y que se vayan y no os haremos nada más. Jasón paga religiosamente y después, pues claro, los hermanos cristianos avisan a Pablo, a Silas y a los demás y les dicen, gente, os tenéis que ir con toda la pena del mundo, tenéis que abandonar la ciudad porque es que os van a perseguir y os acabarán haciendo daño. Y efectivamente se van, otro sitio del que se tienen que sacudir las sandalias. Pero también dejan una comunidad, Jasón, las damas, Jasón judío, pero las damas gentiles. Y cuando hay un grupo de señoras gentiles que se convierten, pues mucha más gente a su alrededor se convierte. Tesalónica es otra comunidad importante. Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses. Y vais a saber una cosa, la primera carta a los tesalonicenses es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, más antigua que los Hechos de los Apóstoles, más antigua que los Evangelios. O sea, si ordenamos los escritos del Nuevo Testamento por antigüedad, por cuando fueron escritos, el primero de todos es la carta a los tesalonicenses. Por eso es muy interesante ver qué es lo que les dice Pablo a estos cristianos de Tesalónica. La comunidad de Tesalónica era una comunidad
muy fervorosa y muy creyente, pero también le dio algunos problemas a Pablo, ya lo veremos en su día. Bueno, han tenido que escapar de Filipos, han tenido que marchar de Tesalónica. ¿A dónde van? Fijaros que esta zona de aquí, bueno, en el mapa se ve muy poquito, en esta zona del norte de Grecia la atravesaba una vía romana que se llamaba la Vía Egnatia. Esta vía comunicaba el Mar Negro con el Adriático y era una vía que seguía mucha gente que quería ir a Roma. Desde Oriente a Roma seguían la Vía Egnatia, aquí en una ciudad que es en lo que hoy es Albania, se embarcaban hasta Brindisi, en la bota, en el tacón de la bota de Italia, y de aquí ruta hasta Roma. Bueno, en Filipos y en Tesalónica, Pablo y sus compañeros están en la Vía Egnatia. Podrían continuar hasta el mar, embarcarse y llegar al destino final de Pablo, que es Roma, la capital del mundo gentil. Pero no lo hacen. Abandonan la Vía Egnatia y se desvían hacia una ciudad que es Berea. ¿Por qué lo hacen? Aquí es donde vemos que Pablo vuelve un poquito a las andadas. ¿Por qué? Porque recordad que Pablo tiene esa gran preocupación de que, vale, yo tengo que anunciar el Evangelio a los gentiles, pero no quiero dejar de anunciarlo a mis hermanos judíos. Y van a otra gran ciudad que es Berea, donde también hay comunidad de judíos. Van a Berea. Y en Berea, pues ya no necesitáis que os lo vuelva a decir, van a la sinagoga. Y Pablo, discutiendo con los rabinos, les intenta convencer de que, escuchadme, todas las escrituras, desde Moisés, los profetas, todas las escrituras están hablando de Jesús, están anunciando a Jesús. Jesús cumple todas las escrituras. Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías, ha venido para todos. ¿Qué ocurre en Berea? El libro de los Hechos nos dice que en Berea los judíos eran de mejor índole o más generosos, dicen algunas Biblias. Eran más amables que en Tesalónica y escuchan a Pablo, escuchan, discuten, hablan, al menos están abiertos a dialogar. Y claro, pues cuando una persona escucha y dialoga, pues algunos quedan convencidos y efectivamente pues se convierten al cristianismo, aceptan a Jesús, aceptan bautizarse, con lo cual Pablo pues ya está más contento. Pero de nuevo, no todos los judíos lo aceptan. Pablo va insistiendo siempre en ir a las comunidades judías, pero donde realmente las vocaciones surgen y las conversiones proliferan es en el ámbito gentil, en la calle. En Berea le pasa igual que en Tesalónica. Se repite la historia, damas de la buena sociedad, señoras sensibles, espirituales, inquietas, se convierten. Gentiles, gente del mundo pagano, se convierten. ¿Qué pasa en Berea? Pues que los judíos de Tesalónica, cuando se enteran, porque de sinagoga a sinagoga hay conexiones, no tenían ni internet, ni teléfono, ni nada, pero la comunicación funcionaba antiguamente. Pues cuando los judíos de Tesalónica se enteran que Pablo y Silas y Lucas y Timoteo están predicando en Berea, dicen, ah, no, y se van a Berea a armar jaleo. Van a Berea para volverlos a denunciar ante las autoridades. Pero en Berea, como ya saben que las autoridades no siempre persiguen a Pablo y a Silas, como ya vieron que en Tesalónica las autoridades, por respeto a aquellas señoras y a aquellas damas, no quisieron más que pedir una fianza, pues esta vez los judíos dicen, vamos a hacer otra cosa, vamos a armar disturbios, vamos a provocar altercados en la ciudad, desorden público de verdad. Y entonces las autoridades van a tomar cartas en el asunto. Así que lo hacen, provocan disturbios. Las cosas se empiezan a poner feas. Y los cristianos de Berea les dicen, tenéis que marchar de aquí. Sobre todo Pablo, van a por Pablo. Pablo, que era el que más hablaba, el orador, el elocuente, el más temperamental, el más apasionado. Pablo era un rabino y discutía con los rabinos. Claro, los judíos que no creían en Jesús, a Pablo es que lo odiaban. Bueno, pues los cristianos de Berea dicen,
tenéis que escapar, Pablo, sobre todo tú, marcha ahora mismo y no te vayas por tierra porque te van a perseguir. Coge un barco, embárcate y a Atenas, vete a Atenas, a la capital, que aquello es muy grande, allí no te encontrarán. Bueno, ¿qué ocurre en Berea? Ocurre algo, Lucas no nos da detalles y entonces siempre nos quedamos con ganas de saber exactamente qué pasa. Pablo se embarca, algunos de Berea lo acompañan hasta el puerto y se embarca rumbo a Atenas. ¿Pero con quién se va? Solo. No lo acompaña nadie. Silas y Timoteo se quedan en Berea. Dice, se quedan en Berea, ¿para qué? Pues quizás para apoyar a la comunidad, para calmar los ánimos, para hacer su trabajo evangelizador. No sabemos. Incluso alguien podría pensar, pues a lo mejor tuvieron sus fricciones con Pablo, tuvieron sus tensiones. Bueno, la explicación más probable es que el que realmente corría peligro era Pablo y Silas y Timoteo pensaron, no podemos dejar ahora esta comunidad que está formándose. Por lo que sea, Silas y Timoteo se quedan en Berea y Pablo se embarca hacia Atenas. Lucas aquí calla, el nosotros desaparece. Bien, Pablo se embarca rumbo a Atenas. Por primera vez tenemos al apóstol solo, en soledad. Jesús envió a los suyos de dos en dos. Esto no es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere que la evangelización sea una tarea de solitarios, no quiere que sus apóstoles estén desamparados. Y Pablo, que aunque es un hombre con mucho genio y mucho carácter, también es una persona pues afectuosa, que le gusta el trato humano, siente esa soledad. Y va a parar a Atenas. Y de lo que le ocurra a Pablo en Atenas, de sus aventuras en Atenas, hablaremos en la próxima clase. Ahora, si queréis pues, hacer alguna pregunta, algún comentario. Solo una pregunta, sí. un poco tonta, ¿no? Pero yo quería saber un poco de qué manera, por ejemplo, Pablo hacía llegar mensajes a otro sitio, qué sistema utilizaban. Correos a pie o a caballo o en burro. El correo, sí, el correo siempre era una persona de la comunidad, alguien que enviaban, y entonces esa persona pues podía aprovechar alguna caravana de viajeros o de mercaderes en carro. Si tenía una montura, un caballo o una mula, iba en montura, y a veces, bueno, claro, los más ricos, los reyes y las personas que tenían posibilidades, encargaban un servicio de correo de postas, un mensajero a caballo que iba galopando a toda prisa, cambiaba de caballo en un sitio, cogía otro caballo de refresco y así llegaban antes. Días, pero claro, tú si vas a pie de una ciudad a otra, pues a pie, 5 kilómetros, una hora. O sea, tardas en llegar de una ciudad a otra, puedes tardar un día o dos. Un mensajero que va a paso ligero o que va en montura, pues a lo mejor tarda unas horas o mediodía. También es verdad que pensar que nosotros vemos los viajes de Pablo de un sitio a otro, pero pensad que entre un sitio y otro pasa tiempo. O sea, Pablo pasa semanas y hasta meses en cada lugar. Entonces, bueno, pues tú estás unas semanas allí y de mientras envías un mensajero. Y el correo era humano, era a mano. Había otro sistema, las aves mensajeras también. Palomas, cuervos, los pájaros mensajeros. Pero claro, adiestrados, y esto ocurría en sitios organizados, donde tú sabes que envías y recibes. Entonces, este sistema de aves mensajeras lo utilizaba más el ejército, los reyes, las instituciones. Oye, yo he leído en el 20 que era un gran orador, pero muy largo, y que un chico se le durmió en un tercer piso, y se cayó y se mató. Llegaremos a eso, Delfina, y está en el capítulo 20 y lo vamos a comentar con detalles. Sí. Pablo se enrollaba mucho, no, es una anécdota muy importante, Delfina, el capítulo 20, sí. Se enrollaba mucho y a veces Lucas, como narrador, es un poquito irónico y nos viene a decir que se pasaba un poco. Cuando hablemos de Pablo en Atenas también lo veremos, que Pablo de hablar, de labia, tenía un rato.
y a ratos hablaba muy inspirado y a ratos pues hablaba inspirado por su propio genio, ¿no? Una reflexión de todo esto en la trayectoria de Pablo que vemos es cómo vemos que Pablo era un hombre valiente, era un hombre decidido y trabajador, que tenía clara, más o menos clara, su misión. Sabía que Jesús lo había enviado a los gentiles y además Jesús lo va guiando, el Espíritu le pone un freno y cuando no, pues lo impulsa. Y además las propias circunstancias le van mostrando a Pablo dónde tiene que sembrar semilla. Ya vemos que las semillas que siembra en la sinagoga dan poco fruto, pero las semillas que siembra en el campo gentil prosperan. Entonces, ¿qué vemos en Pablo? Es tan humano. O sea, Pablo tiene clara que su misión es anunciar a Jesús entre los gentiles, pero le duele en el alma que sus hermanos judíos se pierdan. Entonces dice, sí, Señor, voy a anunciarte entre los gentiles, pero déjame que también anuncie tu palabra, tu mensaje a mis hermanos judíos. Y esto no lo hacemos las personas. Queremos hacer lo que Dios nos pide, pero también queremos hacer la nuestra. Somos un poco tozudos, un poco cabezotas. Mi padre, cuando mis hermanas y yo de pequeñitas nos poníamos así muy empecinadas y nos decía, es que sois cabezotas como apóstoles. No sé de dónde sacó la expresión, lo decía mucho, cabezota como un apóstol. Supongo que se la enseñó un cura. Pero es la expresión de que, bueno, pues Pablo está empeñado en que sí, él cumple su misión, pero también quiere seguir su plan, que es no dejar que los suyos se pierdan, no dejar que el pueblo judío se pierda al Mesías. ¿Por qué? Porque había una creencia entre los judíos, que es que el día que llegue el Mesías, bueno, el Mesías nos traerá la salvación a todos y la liberación de nuestro pueblo. Pero los que rechacen al Mesías, Dios mío, están perdidos. Si el pueblo elegido rechaza al Mesías, va a la perdición, desaparece, será exterminado. Entonces, claro, imaginaros, poneros en la piel de Pablo, si yo estoy convencido de que mis hermanos de religión judíos, si rechazan a Jesús, van al exterminio, claro que voy a hacer lo posible y lo imposible por convencerlos. Pero Jesús ya le ha dicho a Pablo, Jesús sabe más, Pablo, vete a los gentiles, vete a los gentiles. Hay otra reflexión que pues, podríamos hacer, que es que fijaros que toda la gran misión de Pablo y sus compañeros empieza en Asia Menor, en Turquía. Turquía era una región helenizada, llena de la cultura griega y romana, pero es una región intensamente cristianizada. Las iglesias proliferan en Asia Menor. Las principales iglesias de la primera iglesia, de la primera cristiandad, estaban aquí. Y hoy Turquía es un país musulmán, fuertemente musulmán. Si queréis ver una iglesia en Turquía, es una ruina, es un museo, es un lugar turístico, pero no es un lugar de culto. ¿Qué ha pasado en Turquía? ¿Qué pasó con esas comunidades tan fervientes, tan sólidas? Las comunidades de Silas, de Timoteo, de Lucas. ¿Cómo se perdió todo esto? ¿Cómo estas iglesias tan florecientes se perdieron? ¿Qué ha ocurrido? Es una reflexión para hacernos. Porque una explicación puede ser que, bueno, la historia da muchas vueltas, después de los romanos vino el Imperio Bizantino, que era cristiano, y todo esto siguió siendo cristiano, pero luego llegó el Islam, y el Islam conquistó todo Oriente y arrasó con todo, impuso el Islam. Pero vamos a ver, hubo otros lugares que también invadieron los islámicos y no se perdió el cristianismo. Hispania, la Hispania visigótica, nuestra España, pues bueno, sí, estuvo dominada gran parte del territorio por los musulmanes durante siglos, pero no se perdieron las iglesias. En la Córdoba de los califas había iglesias cristianas. Vale, estaban un poquito oprimidos, un poquito vigilados y controlados, pero no se perdió del todo la fe. ¿Qué pasó con estas comunidades? La fe es algo que se siembra, se cultiva, pero también se alimenta. Y se alimenta pues con obras,
con testimonio y siguiendo los pasos de Jesús. En algo se debieron desviar o en algo debieron perder estas comunidades que desaparecieron del mapa. Que no nos pase lo mismo a nosotros hoy y que sigamos, como Pablo y sus compañeros, valientes contra viento y marea, que sigamos los pasos de Jesús. La semana que viene, Pablo en Atenas y en más sitios. Gracias a todos y a todas.